Muy buenos amigos de las redes, yo soy Wendy Santiago. Murió mi padre. Sí, murió mi padre físico, aquel que toda la vida nos maltrató, aquel que toda la vida estuvo ahí dando su peor ejemplo, aquel que toda la vida hizo una resistencia hacia los de afuera e incursionó en mal hacia los de adentro. Y muchos que escuchen este audio dirán, bueno, pues entonces qué bueno que pereció. No, la vida no le debe de ser quitada a nadie. Cosa que acontece también dentro de las puertas de lo que es la moral de casa, dentro de aquella que en una ocasión pude llamar casa. Hoy se encuentra vacía. Primero pereció mi madre y a ella damos toda honra. Segundo, ahora pereció mi padre y a él le hacemos una conmemoración. Una conmemoración porque evidentemente no estamos de fiesta, aunque él era malo. Mal padre, mal esposo. Inclusive pudiéramos decir que cualquier alusión que sacáramos de él en buen tenor, aunque dentro de sus malestares hay tremendas historias de bienestar, bondad y abundancia. Esa abundancia mental que no se separa de nosotros, esa enseñanza y doctrina de casa que me ayudó a ver las cosas de forma real. Pues mientras mi madre nos protegía, él nos daba la espalda y me ayudó a ver cómo eran verdaderamente las casas y cómo debería de comportarme yo y lo que yo necesitaba para mí en ausencia de lo que no había tenido. Y cuando me tocó exhortar las palabras, tuve que hacer lo que más pronto hacemos, quizás las personas cuando no sabemos qué hacer, y es decir mentiras. Porque ante la presión social, ante el dolor familiar, no es tiempo de externar cosas, aunque yo me encuentro en la sanidad del eterno de aquel que me llamó. Y hoy puedo sin dolor decir que mi padre pereció. Pereció dándole la mano a mi hermana y observándole yo. Hizo la oración de la fe conmigo en el tiempo del malestar. Y durante mi otra hermana hacía las vigilias y los tiempos para darle el sostén y buscábamos otras cosas relacionadas. Estuvimos ahí. Y he ahí que si él no se acordó de mis cumpleaños y mis días festivos, yo estuve ahí. Y he aquí que si no sabía cuál era mi nombre completo, he aquí que yo estuve ahí. Y si es cierto que en el momento en donde tuve que solicitar algo, preferí callar porque era más el intropelio que la solución, yo estuve ahí. Y si las cosas que daban vergüenza de la casa tuvieron que callarse en más de 31 ocasiones en la fiscalía, con reportes físicos que pudiera yo exhibir de golpeos dentro de mi casa, a mí, a mis hermanas y a mi madre, somos la familia principal. ¡Cuánta honra ante la sociedad! Sí, somos la familia principal que quizás detrás de sus puertas no teníamos para comer o un padre ausente que había caído preso en más de una ocasión y me enseñó que el robo no era lícito y también me ayudó a que me defendiera ante la opresión social de la policía. Es cierto. Y si hoy no me puedo vestir de ese cuido de una familia perfecta, tampoco puedo esconderme detrás del lloro de aquella persona que sufre su dolor porque yo he sido libre. Le doy las gracias al Señor porque aunque todo esto se vaticinó, ya no lo veo con dolor, sino como aquella parte que tenía que formarse en mí para poder hoy estar de pie y hacerle al malestar resistencia. Y mientras en los movimientos sociales y todos éramos la familia principal y representábamos en diferentes momentos de dolor familiar y otros funerales,
Él nunca, ni siquiera al funeral de mi madre llegó, mas sin embargo yo estuve ahí. Y mientras otros se cansarán la boca de hacer entender que no dijeron que sus padres o sus madres no les externaron o dijeron el dolor de lo que acontecía en su casa, a mí me tocó vivirlo y he aquí que yo estuve ahí. Y sí, las fortalezas de vivir y de continuar adelante están aquí. Hoy podemos externar esto públicamente. ¿Y por qué lo haré público? Porque mucha gente a veces se pregunta qué está pasando detrás de las puertas de la vida y cree que la vida es muy agradable para aquellos que luchan. O que solamente tenemos las luchas de aquellas cosas que tenemos fuera y no saben que somos personas que hemos sido formadas desde nuestra niñez en situaciones que nos han hecho hacer resistencia. Y hoy por hoy podemos decir que mientras no se supo cómo yo di a luz a alguno de mis hijos o en el tiempo que yo me escondí porque estaba enferma, no se supo, yo estuve ahí con mi padre dándole la mano. Y sí, no soy mejor hija que ninguno que lo haya rechazado, ni tampoco peor, pero mientras yo haga lo que tengo que hacer, nunca se caerá mi semblante para aquel que quiere ver algo que Wendy no es. Es importante que entendamos que las historias del individuo, algunos los tiran de rodillas, a otros los hacen caer. Algunos sencillamente se quedan en el piso y otros como yo levantamos la frente para nunca volver a mirar al piso. La formación de mi casa, nada excelente. Del amparo de mi padre, nunca sentí ninguno. Uno de los trabajos más grandes que tuve que hacer cuando llegué a Cristo fue el aprender a sentirme amada, el aprender a sentirme respaldada por un Dios que era como mi padre. Y yo nunca tuve una apariencia paterna a la cual yo pudiese honrar. Mas, sin embargo, hoy hacemos no un homenaje, porque honor a quien honor merece, pero sí una despedida. Una despedida a aquel que estuvo ahí y dio sus genes para que nosotros tuviésemos formación familiar y hoy estuviésemos aquí. Una despedida para aquel que cumplió 77 años de vida y por una y otra cosa que luego estaré comentando públicamente, dentro también de sus periodos y situación ya de salud en últimos días de vida. Que las cosas no fueron bonitas, hoy no puedo decir que eran flores. Que en el funeral yo lancé flores, porque no era tiempo de lanzar piedras. Y una de las cosas que aprendí en el camino del Señor es hacer todo lo que venga a la mano justo al tiempo y como hay que hacerlo, manteniendo la frente en alta. Y si en momentos en este periodo, que son 30 días de duelo que yo doy, porque digo públicamente que yo no hago 9 días. Digo públicamente que mi conceptualización es cristocéntrica y que yo hago conforme a lo que escrito está. Y que si alguno pareciera ser hoy que me estoy quizás desahogando, sencillamente estoy exponiendo algunos de los tópicos que me han hecho ser fuerte. Y que recuerden lo que están afuera, los que siguen cruzando, cómo estamos trabajando. Porque mi padre, una de sus enseñanzas fue mostrarme el rigor de cuando alguien fallaba. Porque tuvimos la oportunidad de ver como a muchos de los empleados, que quizás no eran netamente haitianos, pero porque se vivía la época del terror. Porque es muy bueno que todos sepan que mi papá de una u otra manera formaba parte de la Guardia Colorada y también tenía bandas aleatorias. Y los hombres eran agarrados en un póster de luz y se le daba una pela. Y agarré resistencia. Porque verdaderamente cuando se falla en ciertas cosas, aunque la familia esté requebrajada, pues evidentemente también hay que ponerle un frente. Y aprendí que no se puede depender de nadie, solo de Dios. Y aprendí que la familia no importa si es buena o mala, sencillamente es nuestra familia.
Y debemos de nosotros ser esos entes de luz que llenan de luz la familia. Esto sin dejar entender que al malo siempre lo matará su propia maldad. Es pues y es cuanto que hoy por hoy estoy diciéndole a Dios a todo lo que es la resistencia en mi ser. Porque esa resistencia que proviene de opresión y de dolor deje de ser en mi consciente, subconsciente, instinto y voluntad. Porque haremos resistencia siempre por la verdad y nunca por lo que nos ha acontecido. El Señor siga con nosotros de la mano y nos permita continuar la lucha. Y en un momento otros digan de mí lo que yo no pude decir por mi padre. Y aunque mantenía un limitante porque mi padre hablaba mandarín, español, francés, creol, me enseñó a mantener la distancia, a tratar a las personas como empleados, pero de una u otra manera con su distancia. Y siempre decía en sus frases que no se podía confiar en los malditos haitianos.